El huracán más desgarrador del Caribe. El desastre que cambió vidas. El Caribe, región conocida por su belleza deslumbrante y su clima tropical, también ha sido testigo de algunas de las tormentas más destructivas en la historia de la humanidad. En un solo golpe, la fuerza de la naturaleza puede trastocar por completo la vida de millones de personas. Hoy recordamos el mayor desastre natural que ha azotado esta región. Una catástrofe cuyo eco sigue resonando en las islas que fueron arrasadas por su furia. ¿Cómo se mide el impacto de una tormenta que puede destruir años de esfuerzo en horas? ¿Cómo se reconstruye lo que se ha perdido para siempre? El huracán María fue un fenómeno de tal magnitud que no solo devastó las infraestructuras, sino también dejó una marca indeleble en el alma de quienes sobrevivieron. En septiembre de 2017, María tocó tierra en Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los huracanes más poderosos que jamás haya azotado el Caribe. La tormenta dejó un saldo de cerca de 3.000 vidas perdidas y miles de hogares destruidos. El impacto fue inmediato. Vientos de hasta 250 km/h y lluvias torrenciales destruyeron casi el 80% de las casas, hospitales y escuelas, dejando a la isla incomunicada por días. La magnitud de este desastre puede compararse con otros eventos similares en la región. El huracán Irma, ocurrido solo unos días antes, también dejó estragos, especialmente en las Islas Vírgenes y en partes de Cuba, aunque su intensidad no alcanzó la de María. Irma causó daños materiales por más de $50.000 millones, pero María superó esa cifra, convirtiéndose en el huracán más costoso de la historia de Puerto Rico. El huracán Katrina, ocurrido en 2005 en los Estados Unidos, es otro evento que se compara en términos de devastación. Aunque sus vientos fueron más fuertes que los de María, la magnitud del daño en Puerto Rico fue más profundo en cuanto a infraestructura social y económica. Katrina no solo destruyó hogares, sino que también provocó el colapso de la industria petrolera y la infraestructura de agua potable en toda la región, un impacto que María también reflejó en su paso. El impacto inmediato de María fue abrumador. Las imágenes de un Puerto Rico sumido en la oscuridad, sin electricidad durante meses, son imborrables. Las familias quedaron atrapadas en sus casas, rodeadas de escombros, sin acceso a comida, agua o atención médica. La respuesta internacional fue crucial, pero la situación en la isla empeoró a medida que los días pasaban y la ayuda no lograba llegar a tiempo. El viento no solo destruyó casas, sino que también arrancó la esperanza de los habitantes. A pesar de que Puerto Rico tiene una historia de resistencia, esta vez la tormenta probó los límites de su resiliencia. Las comunicaciones fueron imposibles y las redes de electricidad, que ya eran frágiles, se desplomaron por completo. Con cada día que pasaba, el sufrimiento se multiplicaba y la desesperación se hacía más palpable. Pero incluso en medio de este dolor indescriptible, nacieron historias de coraje. En las comunidades más aisladas, personas sin acceso a recursos lucharon por salvarse. Los esfuerzos de los sobrevivientes fueron un testimonio de la fortaleza humana. Sin embargo, la reconstrucción era una tarea monumental. A pesar de la generosidad internacional, Puerto Rico tardó más de un año en comenzar a recuperar los niveles básicos de servicio eléctrico, y aún hoy, muchos sectores de la isla continúan enfrentando dificultades. En términos de comparación global, pocos desastres naturales pueden igualar la magnitud de la devastación causada por huracanes como María. Sin embargo, el terremoto y tsunami en el sudeste asiático de 2004, que dejó más de 230.000 muertos en 14 países, también se recuerda como uno de los más fatales. El desastre de Haití en 2010, aunque de diferente naturaleza, también mostró la fragilidad de naciones enteras ante eventos imprevistos. La rapidez de la ayuda internacional es crucial, pero la capacidad de los países afectados para recuperarse depende de la solidez de sus infraestructuras y de la unidad de su pueblo.
las secuelas del huracán María son aún visibles. A medida que las ciudades se reconstruyen, la sombra de la tormenta sigue presente en cada rincón de Puerto Rico. La reconstrucción de la infraestructura ha sido un proceso lento, lleno de retos. Sin embargo, el verdadero reto no está en las paredes que se levantan, sino en las personas que deben aprender a vivir con la memoria del desastre. En las zonas más afectadas se sigue viviendo con las secuelas emocionales, los daños psicológicos de quienes perdieron a sus seres queridos o lo perdieron todo. La comunidad internacional sigue enviando ayuda, pero el verdadero desafío está en cómo los pueblos del Caribe, y especialmente Puerto Rico, pueden usar esta tragedia como trampolín para una reconstrucción más sostenible. A medida que el mundo cambia, las lecciones del pasado deben ser aplicadas para evitar que un desastre tan grande vuelva a ocurrir. Y si ocurre, que la respuesta sea más rápida, más efectiva y más inclusiva. El huracán María no solo fue una tormenta que arrasó tierras y hogares. Fue un recordatorio de la vulnerabilidad de los seres humanos ante la naturaleza. Pero también fue una muestra de lo que podemos lograr cuando nos unimos frente a la adversidad. Hoy, Puerto Rico sigue de pie, como un monumento a la resistencia y a la esperanza. Pero aún queda mucho por hacer. Este desastre nos llama a todos a reflexionar sobre nuestras propias vulnerabilidades y sobre cómo, como humanidad, podemos prepararnos mejor para enfrentar lo inevitable. A medida que el viento se apaga y las aguas se calman, nos queda una lección. La naturaleza es impredecible, pero la fuerza humana es infinita. ¿Podremos, como sociedad global, unirnos para garantizar que las futuras generaciones enfrenten los desastres naturales mejor preparados? Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre el desastre natural más devastador en el Caribe. Este guión es solo un pequeño recordatorio de lo que está en juego cuando la naturaleza se desata. Para más historias de resiliencia y reflexión, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. La lucha por el futuro comienza ahora. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte informado sobre otros eventos que han marcado nuestra historia. Gracias por ser parte de este viaje.